Festival Internacional de Cine de las Alturas en la 6ª edición y en este momento les presentamos a la directora de Los Sonámbulos. Ella es Paula Hernández. Le damos la bienvenida a esta edición. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, acá, expectante a ver qué pasa con la peli hoy en el festival. Bueno, bienvenida. Me decías recién que te habían invitado a Jujuy a participar del festival, que lo conocías y justo siempre te encontró trabajando. Sí, sí, hace unos años me invitaron para ser jurado y no pude viajar, pues estaba filmando, y ahora que era mi posibilidad para viajar con Los Sonámbulos, bueno, quedo acá retenida en Buenos Aires, pero la película va, así que... Sí, bueno, llegó a Jujuy, se está viendo hoy, está habilitada hasta las 0 horas. La gente también puede, bueno, opinar, puede dejar un comentario, inclusive en esta entrevista que estamos en vivo. Y también, bueno, tenés la posibilidad de tener el voto del público. Así que eso para que sepas que ese voto que siempre lo tuvimos en el festival presencialmente, también lo hacemos de manera digital. Bueno, buenísimo. Bueno, una historia tremenda, por donde la mires, por donde la analices, hay mucho para desglosar de ese maravilloso guión que lo llevaste muy bien a la pantalla grande y que por suerte pudiste, ¿no? Proyectarla en pantalla grande. Pero bueno, yo me imagino justo esta tremenda película en plena pandemia, en cuarentena, cuando estamos en casa y tenemos la posibilidad de analizar y verla y de repente mirarnos, ¿no? En ese círculo familiar. Bueno, creo que la película es una película dura, como bien decís, es claustrofóbica y estamos en un momento más claustrofóbico que nunca sin poder salir. Así que creo que no queda otra más que mirarse y mirarnos entre nosotros y pensar en dónde estamos parados. La película tuvo un recorrido, como te decía antes, es muy lindo por festivales. A partir del año pasado, que se estrenó en Toronto, en el Festival de Toronto, después fue a San Sebastián, a AFI, Miami, hubo como toda una seguidilla de festivales hasta que, bueno, pudimos, también estuvimos en La Habana y estrenamos en noviembre, así que tuvo parte de su recorrida presencial, y ahora, bueno, hay que acompañarla de esta manera, que es la que nos toca a todos. A mí me encanta porque como una mera espectadora, ¿no?, del cine, me encantan las propuestas que te hacen reflexionar, que te pueden tocar de cerca o no, pero te hacen siempre como cambiar la mirada, poner el foco en cosas donde uno no los pone, no los suele ponerlos, ¿no? Entonces me parece que el cine brinda eso muchísimo. ¿Cuáles han sido las reflexiones, las opiniones, los comentarios del público que has recibido acerca de esto? Mira, es muy extraño cuando uno empieza a escribir una película que en principio empieza a salir desde, por lo menos en mi caso, desde lugares bastante personales, íntimos, que simplemente son disparadores para poner en funcionamiento preguntas. Muchas de esas preguntas tuvieron que ver con el inicio de mi maternidad y el crecimiento de mi hija, entonces a partir de ahí empezar a preguntarme muchas cuestiones sobre eso, ¿no? Sobre cómo es el vínculo de uno con su hijo, cómo el entramado familiar cambia a partir de la llegada de un hijo, cómo hay cuestiones que, digamos, tienen que ver más con cargas históricas, familiares o mandatos, que con cuestiones que uno pueda realmente sentir y vivenciar en ese momento puntual. Digamos, fueron preguntas y a partir de ahí fue esta decisión de empezar a escribir esta historia que tuvo idas y venidas en la escritura. Empecé a escribir a principios del 2015 y la película se filmó en el 2018 y se estrenó el año pasado. Entonces digo, también la película fue dialogando de alguna manera con el presente, con toda su coyuntura, a medida que íbamos avanzando en la escritura, ¿no? También pasó de ser una película más coral a ser una película del punto de vista de estas dos mujeres. Y creo que la película produce un impacto fuerte, ¿no? Que hay muchos lugares en donde uno puede conectar con la película, desde los lugares más dramáticos, que no voy a spoilear la película, digo, véanla, digo, desde situaciones más extremas, y que eso fue muy fuerte, recibir un montón de comentarios y llamadas y reflexiones a partir de eso, hasta cuestiones que tienen que ver con eso, vivir una vida en familia, con el crecimiento de un hijo, con una crisis matrimonial. Creo que hay muchas puntas de la película en donde uno puede encontrar lugares en donde mirarse. Ese guión fue elaborado por mucho tiempo, tuvo modificaciones y demás, como bien decís. Eh, el final ya lo tenías pensado, como que darle un final así de esa forma, que tampoco lo vamos a comentar.
pero ya tenías, porque me parecía fabuloso, entonces digo, capaz que en tu cabeza siempre tuviste esa escena imaginándotela, o surgió a medida No, que el transcurrió la guión, película. no, el guión, la única modificación que tuvo, así importante, digamos, por un lado está todo este proceso de escritura, pero ya en preproducción de la película, la única escena que no llegué ni a filmar fue después de ese plano de ellas en el auto, en el camino. Ujú. Había una vuelta a la ciudad, a Buenos Aires, y eso yo decidí en el proceso de trabajo con las actrices y a partir de la reflexión que uno iba haciendo sobre lo que ocurría dentro de todos esos días en esa casona, me pareció que era más honesto para la película quedarse en esa situación, ¿no? Con esos dos personajes en una Sí. situación bastante desamparada, pero me parecía que era más fiel a lo que venía contando. Entonces hay una escena que quedó fuera y no se filmó, pero sí esta situación que planteás, que tampoco vamos a decir cuál es, y todo esto siempre hubo un arco en la película de una cierta acumulación de tensión que iba a llegar a ese final con ese estallido. Eso siempre estuvo planteado de esa forma, así como otras cuestiones que tenía claro de cómo quería filmarlas, te diría que desde las primeras versiones de guión. ¿Y cómo es trabajar con la dirección de actores en una película donde gestos, miradas dicen mucho, ¿no? Hay mucho del trabajo para que la cámara logre Ujú. generar en el espectador esto de estar metida en esa casa también y hasta Sí, sentirse uno incómoda, sí. ¿no? Como que te querés levantar, te querés ir, genera eso, que Sí. está fantástico. ¿Cómo es Creo el que trabajo? creo que es una combinación de cuestiones que tienen que ver con la cámara y cómo la cámara y la puesta en escena y el sonido, pero principalmente la cámara, cómo aborda ese mundo, digamos que es una cámara muy, muy presente, que acompaña esos dos puntos de vista, pero de una manera muy oprimente, entonces me parece que eso también hace, más allá de las actuaciones y lo que se cuenta, mucho esto que vos estás planteando. Y el trabajo con los actores y actrices de la película fue hermoso, fue muy riguroso, hubo mucho tiempo de conversaciones, digamos, conversaciones, en esto que te digo, la película tardaba en filmarse y todo ese tiempo, si bien uno en su momento lo padece, también creo que fueron cosas para optimizarlas, ¿no? Como que la película fue encontrando su punto de madurez para al momento de llegar a filmarse. Y hubo muchos ensayos con los actores y las actrices, con los adultos por un lado, con los más jóvenes por otro, entrenándolos, haciendo un trabajo muy agudo en relación a eso. Y después eso, volver inclusive a reescribir, ¿no? Sobre lo que iban ocurriendo en estos ensayos. Teníamos 5 semanas para filmar la película, que era poco tiempo. Filmábamos fuera de la ciudad, íbamos y veníamos todos los días, 45 kilómetros, por lo tanto no había una escena fácil para filmar, o sea, todo tenía mucha complejidad y muchas capas, y entonces mi idea era tratar de llegar a ese set con este entramado familiar lo más sólido posible. Digo, uno tenía que verlos y saber que todos esos miembros que estaban ahí eran parte de esa familia. Y eso se trabajó tanto en el rodaje como en la previa. ¿Y el personaje de Erika Rivas, siempre la pensaste a ella, Erika, para ese personaje o hiciste un casting abierto? No, 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 Porque, no, no. Siempre estuvo Erika, digamos, ah, quizás el primer año de escritura no tanto, uno, digamos, no había nadie tan en mi cabeza, pero a partir del primer encuentro que tuve con Erika, que habrá sido con una primera versión de guión, una versión bastante, digamos, con muchas cosas de lo que es la película, pero con otras que ya no, y a partir de ese encuentro que tuve con ella, que fue muy, muy interesante, sí, empezó a estar Erika en mi cabeza a partir de ahí hasta que filmamos, ¿no? También siempre sin saber si le iba a poder hacer o no, porque Erika es una actriz que tiene un montón de trabajo, pero bueno, creo que hicimos una muy buena dupla ahí en pensar a Luisa y la película. Erika es una actriz que aporta mucho no solo desde su trabajo y desde su personaje, sino sobre lo que se está contando, ¿no? Tiene una mirada muy aguda en el proceso de trabajo. bien. Bueno, yendo un poco al rodaje y al lugar tiene, además de la casa, tiene escenarios naturales. ¿Cómo fue el Ujú. trabajo con la parte técnica? Trabajar en, bueno, en
con el agua, con las dificultades que por ahí uno se presenta, jugar mucho con la iluminación, ¿no? Más, y también una película que también muestra mucho de noche. Ujú. ¿Cómo fue el trabajo en el rodaje? La película, como te decía, se filmó en esas 5 semanas. Lo que aparece en la película, un solo lugar, en realidad son muchos lugares. O sea, yo siempre Ah, imaginaba como una casona de campo de esas que uno empieza a encontrar a 200 kilómetros de Buenos Aires, pero eso implicaba todo un diseño de producción que no era apropiado para las condiciones que teníamos del elenco que habíamos elegido y cuestiones de producción y demás. Entonces, la idea fue encontrar un poco algo de eso, armando entre varios espacios ese campo ideal. Entonces, la casona fue una casona que es una quinta, que está en Moreno, acá a 45 kilómetros de la ciudad, y todo lo demás son distintos lugares, ¿no? El Tigre, el Dique Luján, Ezeiza, Camino, son, digamos, si uno corría la cámara para otro lado, encontraba un universo que no tiene nada que ah, ver con lo que estamos viendo. Digo, inclusive la quinta está encuadrada de una forma en la que todas las ligustrinas, en las que ves las casas de al lado, no están contadas. Entonces, la película tiene cosas que parecen más agrestes de lo que realmente fueron en el momento de rodaje. De todas formas, sí había que filmar en situaciones con vegetación, con agua y demás, o sea que tenían la complejidad de ese momento. De hecho, hubo una escena que nunca llegamos a filmar porque nos agarró una tormenta en el medio del río. Había una escena de pesca, ah, que está al inicio de la pesca en la película, ah. y después había todo un desarrollo sobre esa escena que quedó trunco porque tuvimos que huir con botes, así en Ah, medio de fue. una Sálvese quien lluvia tremenda. pueda. Mira. Así que después era bueno, no sabíamos si teníamos que volver a filmar eso o no, y decidí evaluarlo a medida que íbamos editando y no lo necesitamos. Entonces, bueno, un poco eso fue la película, filmar en todos estos lugares con una propuesta para mí muy clara en relación al trabajo con Iván Gerasimchuk, que es el fotógrafo y cámara de la película, que fue, yo no quería perder tiempo en la puesta de luz, quería una película que fuera dinámica, que fuera una película más de cámara que de fotografía, y entonces encontramos dispositivos para poder iluminar muchas cuestiones, por ejemplo, muchas de las escenas de la noche hay alguna luz, si hay un espacio muy grande, pero después siempre el recurso que usamos son las luces de las linternas, o de un farol, o de algunos puntitos, digamos, en algunos momentos, con muy pocos elementos. Lo mismo la casa, toda la utilería, las lámparas que están en las casas son las fuentes de luz que uno ve en la película con unos pequeños refuerzos. Pero fue una película muy ágil en ese sentido, también pensando en esto que te decía, del poco tiempo y lo complejo que había que filmar. ¿Y cada plano lo fuiste pensando y trabajando vos sola? O, por ejemplo, en esta secuencia, estos planos secuencias que se ven, que identifico dos, ¿no? De ella, de... Mira, en general todo el desarrollo de puesta es algo que hago yo en el proceso de escritura, y muchas veces o saco fotos o hago dibujos, y casi que te diría que Ajá. dibujo la película entera, yo sola, pero que me sirve a mí para ir encontrando de a poco el lenguaje audiovisual con el que quiero trabajar, y después es algo que yo despliego ya digamos, al resto del equipo técnico, con Iván y con Mariano Biasín, que fue el asistente de dirección, hacemos, tanto en Los Sonámbulos como con la película que filmamos posterior, que todavía estamos intentando terminar, que se llama Las Siamesas, un trabajo así un trípode, ¿viste? Como estas tres patas Sí, sí, pensando y sí. desarrollando la apuesta en función de estas ideas. O sea que sí, hay como un trabajo previo también muy largo, en paralelo a lo que sea, todo lo que tenga que ver con la actuación, sí. Claro, hay algo de artista no sé, en la parte, no sé si plástica sería, o de dibujo, que completar, ¿no? Todo el guión, con esto de bocetar, dibujos y demás. Sí, Eh, creo que son partes del proceso de trabajo, ¿no? Hay películas, no sé, mi película Lluvia, el trabajo fue más fotográfico, no tan no ajá, tan de dibujar, sino que durante mucho tiempo yo sacaba fotos tratando de encontrar qué es lo que cómo quería que las cosas se vieran. Qué sé yo, cada película tiene también, si bien uno tiene una
forma de trabajar, cada película te propone cosas nuevas, porque entras a un universo diferente que requiere otras cosas de vos también. Pero en general es algo que hago siempre y a mí me ayuda para pensar. Cada uno, otros hacen dibujitos de plantas, ¿no? Para acá la cámara, yo Claro. es más de otra forma, como lo imagino. ¿Y te interesa siempre el tema vincular de las personas como temática para mostrar en tus películas? Y Como evidentemente reflexión de... sí, ¿no? Como cuando pienso, es difícil, ¿no? También, porque creo que las películas corresponden a distintos momentos. Digo, yo empecé a filmar a mis 29 años, digo, hace un montón ya. Entonces, digo, me parece que también las películas reflejan momentos o preguntas o reflexiones qué sé yo, de cada etapa, pero sí creo que hay algo de lo vincular que es algo que uno puede ver en todas las películas, ¿no? Como pequeñas cuestiones que tienen que ver con eso, con los vínculos familiares, de pareja, de cuestiones que tengan que ver con la identidad, con los mandatos y con cuáles son los deseos. Creo que esas cosas sí de alguna manera van apareciendo en las películas. O sea, digo, cuando me pongo a escribir, no es que digo, ahora voy a escribir sobre estos vínculos. Uno no sabe muy bien, ¿no? De golpe hay como un fogonazo, una imagen, una situación. Digo, los sonámbulos, uno de los disparadores de los sonámbulos fue la escena inicial, la escena del despertar de la madre. Esa fue una escena que la escribí y nunca sabía después si iba a ser parte de un guión. Después empieza el trabajo, ¿no? De sentarse y de buscarle la vuelta realmente, bueno, a ver si hay una historia o no la hay, pero eso, no sé muy bien de dónde salen las cosas que uno, de muchos lados, creo. ¿Y con qué escena te quedarías de tu película? De los sonámbulos. Los sonámbulos, Si hay tenés que muchas elegir una a escenas, una. no sé, no sé, me parece que hay escenas que me gustan mucho, me gustan las escenas de grupo, las escenas no sé, del almuerzo, la escena, a ver, si tengo que elegir una, creo que la escena inicial es una buena escena para quedarme de la película. Creo que aparecen todos los elementos que después se van a terminar desarrollando y desplegando a lo largo de la película, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con lo vincular, con la edad, con el temor con el temor, con el sonambulismo, con la intranquilidad, aparecen desde diferentes lugares muchas cuestiones que tienen que ver con la película y es una escena que es potente, me parece, así como para quedarme una sola. Bueno, te cuento que como estamos en vivo, la gente puede generar sus preguntas, inquietudes en las redes sociales y nos escriben de La Vida Útil. Nos preguntan, ¿en qué medida somos todos sonámbulos, metafóricamente hablando, al interior de nuestras dinámicas familiares? Y eso es una pregunta es muy personal, ¿no? Es para Claro, cada uno y cada para cada una. uno. Creo que todos en algún momento tenemos momentos sonámbulos, ¿no? Ante la dificultad de asumir o de ver o de transitar ciertas cuestiones. Hay gente que lo es más y hay gente que es menos. En este caso habla de una familia que tiene un comportamiento de ese estilo y que, digamos, hay alguien que de alguna manera sacude, a partir de todo esto que ocurre, sacude ese sonambulismo y ahí llega como un momento de poder despertar, ¿no? Me parece que todos hemos atravesado, yo por lo menos he atravesado en mi propia existencia momentos de no querer ver determinadas cosas. ¿Sí? Sí, existen los que les queda como ser sonámbulos, ¿no? Hasta que de repente las cosas suceden y la Exacto, vida te sorprende exacto, y no queda otra opción. exacto, exacto, exacto. ¿Te genera nuevas reflexiones la película a medida que pasa el tiempo, a medida que por ahí la ves de nuevo? No la vuelvo a ver la película, ¿No? ahora ya hace bastante que no la Ah, veo, creo que la vi, digamos, así entera el año pasado, creo que en Toronto, o en San Sebastián, y ni siquiera, porque también muchas veces termino presentando la película, yéndome de la sala y volviendo para el final o volviendo a algún momento. Se me hace tedioso a mí ver la película entera, no esta, digo en general. Si bien puedo disfrutar de ver algunos momentos de la película, en general no la miro. Sí, creo que la película,
cuando una cosa es cuando uno la filma y la procesa y la termina y la compartís con algunos pocos, uno empieza a tener alguna idea de lo que empieza a ocurrir, pero que después al ponerla en contacto con el mundo, digo, me parece que vuelve una reflexión mayor sobre el trabajo, ¿no? Digo, desde preguntas a reflexiones de otros, o simplemente el registro del impacto, ¿no? De lo que quizás uno a veces filma. Entonces creo que durante un tiempo hay como una reflexión sobre el trabajo de una. Eh, y bueno, y que también hay un momento que está bueno abandonarlo, ¿no? Como que Ah, la película siga su camino y que las cuestiones que te quedan sean para vos y para lo que vayas a claro. hacer, digamos, pero también saber soltarla la película. Sí, lo interesante es que al ser temas universales, trasciende cualquier frontera y toca a cada uno, ¿no? Desde el lugar donde esté, independientemente de la Total, cultura de cada país. Entonces, exactamente. Sí, creo que son historias universales en algún punto. O sea, digo, hay gente que me dice, no sé, parece una película rusa. Hay gente que te dice, no, es una película de Argentina. Digo, me parece que es, mirá digamos, vos. lo vincular es universal en algún punto. Así que Paula, sí. ¿y cómo te ves volviendo a la nueva normalidad que todos hablan en tu trabajo profesional? Escribiendo y luego ejecutando de qué manera. ¿Ya lo estás Mira, analizando? ¿Estás trabajando en eso? Mira, yo estoy ahora en el pleno proceso de intentar terminar una película que se filmó unos meses antes, digamos, de que arrancara esta pandemia y esta cuarentena. Estoy en el proceso todavía de muy adentro de esa película. Es una película con Rita Cortese y con Valeria Lois, que son madre e hija. Y es un, ¿Querés es contar un poquito de qué se trata? es un viaje de esas dos mujeres que son madre e hija, tienen una relación muy compleja, muy extrema, y hay una herencia que aparece y a partir de ahí un viaje a conocer esa herencia que para cada una de las dos implica cosas absolutamente opuestas. Para una es la liberación y para otra es casi como una separación quirúrgica. La película se llama Ah, La siamesa. Es un cuento de Guillermo Sacomano y trabaja también Sergio Prina, que está creo que ahí con La Botera en el festival. Y es una película que en este momento estoy intentando terminar, ¿no? Muy lentamente vamos avanzando con los procesos de postproducción, todavía falta un poquito. Y después, todos estos meses fueron como meses de escribir ideas, o inclusive filmamos un corto para un proyecto que se llama, un largometraje que se llamó Murciélagos, que es una película filmada a distancia. O sea, digo, hubo ejercicios, te mm, diría, de cosas que me interesaron, o escrituras, o como eso de también es como filmar puertas adentro y escribir puertas adentro, digamos. Yo siempre necesité mucho escribir afuera, irme de mi casa para poder sentarme a escribir, y esto fue como, bueno, un cambio enorme en todo sentido. Entonces, creo que por ahora simplemente son ideas y reflexiones. No tengo la capacidad yo en este momento de sentarme a escribir un guión con todo lo que te atraviesa la vida, desde lo personal, lo claro. laboral, lo doméstico, digo, no tengo ese espacio. Y además me parece que también está bueno que fue muy impactante todo esto que nos ocurre a todos. Entonces digo, parece que también a veces es necesario que las cosas decanten. Digo, no me interesa que todos salgamos a hacer una película sobre la pandemia. Digo, en tal caso es las consecuencias que quedan cada uno o cada una de un proceso tan complejo como es el que estamos vivenciando. Pero me parece que en mi caso falta tiempo para eso. Muy bien. ¿Y la peli va a seguir desfilando por otros festivales? Por supuesto Los digitales, ángulos. ¿no? Virtuales. Sí, sí, la idea, la película hizo un montón de festivales presenciales. En algún momento muchos se levantaron, se suspendieron cuando la película ya estaba por Ujú. ir. Pero bueno, se rearmó esta cuestión de seguir armando los festivales de forma online, que me parece que por un lado está buenísimo, que es la forma de seguir conectados y seguir pensando el cine, de poder seguir llevando nuestras películas a la gente. Y para mí los festivales son los espacios donde uno ve un montón de cosas que si no también no vería, ¿no? Muchas de esas cosas porque no llegan a la sala y otras porque, bueno, tienen
hay un ida y vuelta y una conexión que uno tiene en el momento de entrar en un festival y estar conectado. Así que yo, sí, la película está dando vueltas en unos meses más seguro, así que está buenísimo, estamos contentos con eso. Bien. Bueno, ¿Sí? Paula, esperemos que puedas estar en Jujuy próximamente. Ojalá que ya el año que viene todo vuelva Ojalá. a ser presencial, porque nos encanta que la gente pueda conocer Jujuy, descubrirlo, como opción también para rodar Ujú. alguna producción, o bien, bueno, para visitar y pasarlo bien y compartir el arte, que es lo que más nos gusta. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo y ojalá nos encuentre de forma presencial. Bueno, que sigas disfrutando del festival. Gracias, muchas gracias. Chao, chao.